Muy buenas tardes, tanto en Chile como en España o en otros lados de donde se conectan. Bueno, soy Emanuel Barosat de la Universidad de Chile y del INCASI. Es un gusto para mí presentar este seminario Living Lab del INCASI. Hoy en día recibimos a Francisco Santana Armas del Departamento de Sociología y Antropología de la Universidad de La Laguna en España. Nos va a presentar el trabajo estudio exploratorio sobre el perfil del alumnado repetidor en provincia de Buenos Aires y Canarias, un análisis comparativo. Así que Francisco va a tener una media hora para presentar y después tendremos un espacio de conversación y les recordamos que esto es grabado porque posteriormente se comparte en el sitio web del INCASI. Bueno, Francisco está en la misma oficina, así que vamos a hacer unas cositas para que no se escuche mal el sonido. Así que, Francisco, apago mi micrófono y te dejo la palabra. Adelante. Micrófono es. Bien, buenos días desde Santiago. Lo primero que quiero comentar es primero agradecer la acogida de Manuel en la Universidad de Chile, en la estancia de Incasi. Y efectivamente lo que le quiero comentar es una primera aproximación, por eso lo denomino estudio exploratorio, del trabajo que estamos haciendo precisamente de un trabajo que tiene como causa una estancia de Incasi también en la Universidad Nacional de La Plata y en los contactos que hicimos en su momento con tanto con el grupo especialmente de Leticia Muñiz, pero también en este caso y con estos resultados con el grupo de estudios de desigualdades sociales y educación también de la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, la presentación que les voy a comentar hoy es un poco este estudio sobre el perfil del alumnado repetidor en provincia de Buenos Aires y en Canarias, que es de donde yo provengo y donde está la Universidad de La Laguna. En este caso, como les comentaba, las fuentes de la investigación, bueno, de la investigación de este estudio de carácter aproximativo, digamos, inicial, tiene que ver con una encuesta de educación secundaria que hizo el grupo de estudios de desigualdades educativas y sociales de la Universidad Nacional de La Plata. En este caso, las investigadoras Emilia Di Piero y Ana Clara, que son las que colaboran concretamente con esta temática. Por tanto, es un estudio hecho por el propio grupo de investigación y en el caso de Canarias es el cuestionario de contexto del alumnado de cuarto de la ESO que tiene que ver con la Agencia Canaria de Evaluación Educativa. En este caso, también colabora con este estudio una alumna predoctoral de la Universidad de La Laguna que también se llama Daniel Bianchi. Pasa la página, no sé por qué. Ah, perdón. Bien, con respecto a las muestras y a los datos, lo que les comentaba, son dos estudios que tienen un instrumento diferente. Ahora les explicaré un poco exactamente cuáles son las cuestiones que vamos a investigar de manera para tratar de ver un poco las posibles simetrías desde el punto de vista de los tópicos de investigación. Y tenemos dos muestras diferentes. En el caso de la provincia de Buenos Aires, 6.507 personas y 18.522 en el caso de Canarias. Hay una primera diferencia que tiene que ver con el curso. La educación obligatoria, el término de la educación obligatoria en los dos territorios es diferente, por tanto son alumnos de 17 y 18 años en el caso de la provincia de Buenos Aires y son alumnos de 15 y 16 años en las Islas Canarias, ¿no? Que corresponde al cuarto año de educación secundaria obligatoria, que es el último año de educación obligatoria en el caso de España. Luego, con respecto a los datos que les voy a presentar, un primer dato de carácter general tiene que ver con las tasas de repetición que hay por territorio. Y en general, un primer resultado que lo que nos está indicando es que el nivel de repetición, o que la tasa de repetición en Canarias es muy superior al caso de la provincia de Buenos Aires.
Y dado que los datos de Canarias es del 23% de alumnado repetidor, esto nos causó especialmente sorpresa y por eso estuvimos intentando comparar este dato con las tasas de idoneidad en educación secundaria, ¿no? Porque también en el sistema de indicadores nacionales que tiene el Ministerio de Educación en España no nos cuadraban un poco los resultados, ¿no? Dada la tasa de idoneidad que hemos observado, de alguna manera se justifica este nivel de repetición porque las tasas de idoneidad en el caso de Canarias están alrededor del 70, 70 y algo por ciento. En este caso, por tanto, un primer elemento diferencial es la tasa de repetición en ambos territorios, repito, son claramente diferentes y desiguales, ¿no? Luego, con respecto a las variables que estamos explorando, insisto que esto es un trabajo que estamos haciendo ahora mismo, eh, hay dos grandes tipos de variables. Una que tiene que ver con variables, digamos, desde ese sentido clásicas, la repetición por género, y luego las características sociofamiliares. Aquí a veces tratamos de combinar un poco, sobre todo porque en el cuestionario de la provincia de Buenos Aires se preguntaba por el nivel educativo del padre y la madre y también por el modelo de convivencia, ¿no? Y en este sentido también hemos añadido ese factor al análisis de Canarias, ¿no? Y otros elementos que tienen que ver con cuestiones vinculadas a la enseñanza, a las actitudes y a la idea de justicia escolar en el sentido de ver un poco si este tipo de variables también pueden, digamos, estar condicionadas por el efecto repetidor que tienen en las trayectorias escolares esos alumnos. Inicialmente, el diseño metodológico que estamos haciendo y que voy a presentar aquí, insisto, una primera aproximación, es por una parte el análisis de frecuencias, ¿no? Estas tablas, los gráficos de frecuencia, y aquí hemos hecho tablas de contingencia y hemos hecho análisis correlacionales para ver un poco el grado de significación estadística. Aquí ya adelanto que no me voy a detener mucho en esto, porque me interesa también observar más las diferencias desde el punto de vista de la frecuencia que el carácter significativamente estadístico de los datos, si bien va a ser relevante también para digamos, el análisis que queremos hacer desde el punto de vista de publicar esto en su futuro. Y ya les adelanto que de todas formas, en general, los datos del análisis correlacional nos dicen que son datos significativamente muy relevantes y sobre todo el nivel educativo de las familias, ¿no? Y luego hemos hecho un análisis de correspondencias múltiples para dibujar un poco el posible perfil del alumnado repetidor y una regresión binomial Probit para tratar de ver un poco el impacto de los factores en la probabilidad de ser repetidor, ¿no? Y compararlo también, lógicamente, en los dos territorios. Por tanto, las variables que hemos también, digamos, propuesto tienen que ver con las características de los cuestionarios. Ya verán ahora algunos de estos elementos, no son, lógicamente no son exactamente las mismas preguntas, pero digamos, hemos buscado patrones similares en los cuestionarios para identificar, digamos, aquellos elementos que pueden ser comparables entre la provincia de Buenos Aires y las Islas Canarias. El primer elemento que tiene que ver con el género, vean ahí también las cuestiones vinculadas al género, que efectivamente lo que nos sale es que el nivel de repetición nuevamente es mayor en Canarias que en Buenos Aires, lógicamente, y con respecto al género hay una clara diferencia, el factor chico es muy relevante en el caso de Canarias, también lo es en el ámbito de la repetición de Buenos Aires, pero vemos que las diferencias son muy relevantes en el caso de Canarias, ¿no? Luego, con respecto al nivel de estudios del padre y la convivencia con esa persona, la convivencia en este caso con el padre, lo que les decía antes, ¿no? El nivel educativo de la familia es un elemento, el elemento que mayor impacto tiene en el efecto de la repetición, ¿vale? Esto ya está bastante bien fijado por los antecedentes académicos en otras investigaciones. Lo que sí es un elemento también muy a destacar desde el punto de vista de los dos territorios es las diferencias porcentuales de los dos extremos, ¿no? Nuevamente en Canarias hay un nivel de 20 puntos porcentuales entre niveles extremos y es muy importante observar esto, ¿no? Es decir, cómo las diferencias desde el punto de vista del nivel educativo son mucho más relevantes por lo que parecen los resultados y esto también se confirma con el nivel de estudio de la madre, tanto en Canarias, especialmente en el caso de Canarias, ¿no? En el caso de Canarias también eh, vean también el efecto de no convivir con el padre, que tiene también un nivel, digamos, de preponderancia con respecto
a lo que sucede en la provincia de Buenos Aires. Luego, con respecto a la madre, sigue la misma tesitura que con respecto a nivel de estudios del padre, pero aquí las diferencias, digamos, el efecto de las madres, incluso desde el punto de vista porcentual, es mucho más relevante, también, como también figura en otros análisis anteriores y antecedentes de otras investigaciones. Aquí son 27 puntos porcentuales entre grupos extremos, entre el caso de Canarias, y también se refleja esa diferencia en el caso de provincia de Buenos Aires en un menor sentido. Luego, otro elemento que estamos estudiando o que hemos observado desde el punto de vista de las variables a comparar es el tiempo de estudio. Aquí hay una primera diferencia con respecto a la variable, a la categoría, a la dimensión en la que situamos el tiempo de estudio. En Canarias, el cuestionario de la Agencia Canaria lo hace con respecto a horas a la semana y el cuestionario de la provincia de Buenos Aires lo hace con respecto a horas al día, ¿no? En cualquier caso, desde el punto de vista de los resultados de ambos territorios, en el caso de Canarias, quien más tiempo semanal dedica a estudiar es en conjunto el alumnado que no repite. Y una cosa curiosa y paradójica a la vez es que en el caso de Buenos Aires, a pesar de que, insisto, las horas se contabilizan de forma diferente, son los repetidores los que declaran que tienen más tiempo diario de estudio, ¿no? Comparativamente hablando con los alumnos no repetidores, ¿no? Los alumnos no repetidores especialmente dedican su tiempo de estudio fundamentalmente a, a- a- en el momento de cuando tienen el examen, digo con respecto a la provincia de Buenos Aires, ¿no? En este sentido, desde el punto de vista del tiempo de estudio, digámoslo así, ¿no? Aparentemente el tiempo de estudio es un efecto, digamos, que garantiza, aunque está muy relacionado con la repetición en el caso de Canarias y parece que no tanto en el caso de la provincia de Buenos Aires. Con respecto al interés de los contenidos, aquí también hay un elemento diferenciador. En el caso de Canarias, el cuestionario hace mención al interés por lo que transmite el profesorado y en el caso de Buenos Aires hace mención al interés de los contenidos en líneas generales, ¿no? En este caso, las diferencias no son tan evidentes desde el punto de vista del perfil del alumnado repetidor y no repetidor en ambos territorios, ¿no? Y también lo que sí hay ciertas diferencias menores, también es verdad en el caso de Buenos Aires, porque también parece que hay mayor interés en el alumnado repetidor con respecto a los contenidos que se imparten. Y luego con respecto a la idea de justicia, la idea esta de justicia escolar, digámoslo así, en el caso de Canarias, lo mismo. Estamos tratando de observar y analizar patrones comunes, ¿no? En el caso de Canarias, lo que se mide es el profesorado de mi centro justo conmigo, y en el caso de Buenos Aires se miden los criterios de evaluación en la escuela. En este sentido, por eso el patrón común sería la percepción de justicia que tiene el alumnado con respecto a su experiencia escolar, ¿no? En el caso de tanto el alumnado repetidor como no repetidor muestran altos niveles de justicia en líneas generales. El 70% del alumnado suele percibir que existe justicia en líneas generales, tanto sea repetidor o no repetidor en el caso de Canarias. Y en el caso del alumnado de Buenos Aires, es la percepción de justicia. También aquí es paradójico también encontrar que parece, digamos, mucho más frecuente en la percepción del alumnado repetidor esa percepción de justicia, ¿no? ¿Vale? Aquí habría que observar, no hemos profundizado mucho todavía en la comparación de estos resultados, ¿de acuerdo? Pero habría que observar exactamente cuáles son los criterios para identificar exactamente esos elementos de percepción sobre justicia en relación al alumnado repetidor, ¿no? Veremos algunos matices con respecto a estos datos desde el punto de vista de la frecuencia en otros resultados, ¿no? Bueno, con respecto a esto, a ver este tema de los matices. En el caso de Canarias, hemos hecho estos análisis de correspondencias múltiples. Les he señalado ahí el caso del alumnado que repite, ¿no? Como un elemento para diferenciar un poco lo que sale en este análisis de correspondencia y observar un poco las diferentes dimensiones
y la proximidad de las variables a este elemento, en líneas generales, las variables más próximas, digámoslo así, a un alumnado que repite, en el caso de Canarias, son padres y madres con estudios secundarios incompletos. En general parecen ser alumnos que tienen un tiempo de estudio semanal de menos de 3 horas de estudio semanal. ¿M? El interés en general, como les comentaba antes, por la frecuencia es parecido en promedio en el perfil del alumnado repetidor y no repetidor, pero sí que en el análisis de correspondencia podríamos interpretar que hay cierta aproximación a variables en donde el interés es menor, sobre todo en determinados sectores más vulnerables, ¿no? Esto es lo que podríamos interpretar de la proximidad de las diferentes variables que estamos analizando, ¿no? Habría que verlo, insisto, con mayor profundidad y con mayor detenimiento. Y lo que les decía, la sensación que tiene el alumnado repetidor es una sensación que en general el profesorado es justo con ellos. En el caso del análisis de correspondencias de la provincia de Buenos Aires, los primeros eh, análisis que estamos haciendo, lo que nos sale un poco del perfil repetidor, es esto que comentó ahí, que es especialmente el primaria completo de madre y padre, ¿no? Mientras que existe una gran diferencia con respecto a la universitario completo, ¿no? Digamos que se amplía. ¿Sí? Ah, vale. Digamos que hay más distancia entre el nivel educativo en el caso de la provincia de Buenos Aires que con respecto a las distancias que hay con respecto al nivel educativo en el caso de Canarias, ¿no? Hay también en el alumnado, esto también ya lo decíamos en las frecuencias, hay más tiempo de estudio diario de forma regular que con respecto a Canarias. Y en el caso de la provincia de Buenos Aires también nos digamos que el alumnado repetidor no parece ser el menos motivado, dado que ellos declaran, digamos, más interés por los contenidos y valoran de forma más positiva el carácter justo de los criterios de evaluación. Y en el caso de género también, lo que observamos también como que en el caso del alumnado repetidor en Canarias, hay, digamos, la variable chico está más cerca del alumnado repetidor y vean aquí, como el caso de la provincia de Buenos Aires, esas dos variables están algo más alejadas, con lo que puede implicar que, digamos, que es más diverso las características del alumnado repetidor en el caso de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Luego, el elemento que tiene que ver con la regresión binomial. Insisto que aquí lo que vemos es probabilidades, ¿no? Es decir, tratar de observar, digamos, las características, la probabilidad de que los alumnos sean repetidores según las variables a las que hemos asociado al estudio. Un primer elemento que vemos, que está señalado de hecho ahí en la variable y los dos modelos, vean que hay dos modelos, hay un modelo 1 que solo analiza las características sociofamiliares, como les comentaba antes, y el segundo modelo para ambos territorios también lo que hace es incorporar, digamos, las otras tres variables que estamos analizando. Lo que nos sale, digamos, en este análisis, las estimaciones con respecto a las probabilidades, es que una evidencia, es decir, que los datos más relevantes en Canarias, el impacto del nivel educativo primario de la madre, el 25,3% en el modelo 1, baja algo en el modelo 2 cuando se incorporan las otras variables, pero aún así son bastante altos, ¿no? ¿Mm? El nivel educativo, por lo tanto, de la madre es un elemento central a la hora de observar, digamos, las características del alumnado repetidor. En el caso de Buenos Aires sale ese mismo dato, pero vean que el impacto porcentual o de probabilidades es menor, mucho menor que con respecto a Canarias. Y, y quizás en Buenos Aires, como un elemento distintivo, que también está señalado en la regresión, el impacto que tiene el modelo de convivencia en el hogar, ¿no? Parece también que es bastante relevante. La misma sensación, digamos, las mismas tendencias con respecto al tiempo de estudio, ¿no? El tiempo de estudio en Canarias es la segunda variable, digámoslo así, que mayor nivel de probabilidades tiene, que condiciona el hecho de ser repetidor. Y, y otro elemento a destacar, ¿vale? Es que cuando en el modelo 2, una vez que introducimos las variables educativas,
el efecto de las variables sociofamiliares apenas se ve atenuado, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, incorporar las tres variables no implica que, digamos, el efecto fundamental en las probabilidades de ser repetido siga siendo lo relevante en relación al nivel educativo en este caso, de la madre, ¿no? ¿Vale? Y esto es un poco lo que en líneas generales queríamos comentar. Hay un elemento aquí que en el caso de Canarias tiene que ver con, por eso he puesto esa nota metodológica, y que nos ayuda de un poco a seguir en esta línea, que es que en las respuestas con respecto al nivel educativo de la familia, mm, había muchas no respuestas, dado que el nivel educativo se pregunta a la familia, el cuestionario del hogar, no se pregunta directamente al alumnado. Pero aún así, los casos perdidos, digamos, en el análisis que estamos haciendo de Canarias, no predicen la repetición de curso, ¿no? Así que, digamos, no debería sesgar los resultados que estamos aquí presentando ahora, ¿no? Y por último, como conclusiones preliminares. ¿M? El nivel educativo, digamos, tiene mayor impacto en Canarias que en provincia de Buenos Aires, como ya he comentado. El modelo familiar en ambos casos parece tener mucha relevancia, la repetición escolar. Aquí parece que en general parece más relevante en provincia de Buenos Aires, pero los datos nos están diciendo que ambos son muy importantes. Y luego una cosa que deberíamos preguntarnos, ¿no? Y profundizar en este sentido es que si, aún siendo relevantes las características sociofamiliares, cuando en el modelo 2 de la regresión incorporamos las otras tres variables, habría que preguntarse, ¿no? Si el efecto escuela puede ser una posible variable que también pueda mitigar el efecto del origen social, digámoslo así, ¿no? Es decir, si promover el interés del alumnado, si propiciar una sensación de justicia en la interacción profesor-alumno, o si el apoyo escolar institucional para desarrollar tareas y estudios fuera de lo que es el horario escolar, si eso sucediera, digamos, podría eso condicionar en menor medida el efecto que tiene tan relevante el nivel educativo de la familia. Pero insisto que esto es una cuestión que lo hago como elemento a discutir y a reflexionar para observar si efectivamente el nivel educativo de las familias puede tener algún efecto que disminuya su importancia, su grado de condición, de condicionamiento, digamos, de las desigualdades educativas y en este caso de la repetición en la escuela, ¿no? Y con esto yo acabo.